Saludos y que el Señor te bendiga. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento y siempre enfatizo este punto de la alegría, el gozo que me da de que tú sintonices este canal, este podcast de estudios de la palabra del Señor que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Y tenemos esta segunda parte del título, del nombre, que es Grace 21, porque estamos en el siglo XXI y porque queremos llevar a cabo, ejecutar, obedecer la palabra del Señor y ponerla en práctica en este siglo, el siglo XXI que a ti y a mí nos ha tocado vivir. El siglo XX fue un siglo complejo y de grandes y radicales cambios, sobre todo en los aspectos morales, espirituales, ni hablar del aspecto político, geopolítico, económico, los avances tecnológicos tan grandes que se dieron en el siglo pasado, en las comunicaciones, en la transportación, en los viajes al espacio, tantas cosas que van sucediendo. Pero en la parte espiritual, pues imagínense cuántas religiones no se han formado, cuántas divisiones no han sucedido, que es el tema que estamos tocando, que han sucedido en denominaciones, en iglesias, también las divisiones que hay entre las personas. La palabra de Dios, como ya habrás notado, ya hemos leído en la Escritura y ya mismo vamos a ir a ella. Hemos notado que el aspecto de la división, de las contiendas, estos aspectos el Señor no nos deja fuera. Tiene mucho que decir al respecto. Y al fin y al cabo, el reto queda para ti y para mí si llevamos a cabo y obedecemos lo que el Señor nos dice o si lo vamos a ignorar. Y vamos a seguir dividiendo y subdividiéndonos en el cuento de nunca acabar, como dicen. Llevar a cabo el aspecto de amar a los demás, de perdonar, de ser un agente conciliador, un individuo de paz, que no cause contiendas y divisiones, es una lucha cuesta arriba, no imposible de llevar a cabo si andamos en el Espíritu, si obedecemos lo que dice la Escritura, si nos dejamos llevar por el poder de Dios que actúa en nosotros, que ahora podemos llevar a cabo en el Espíritu lo que en la carne no podíamos llevar a cabo. Que todavía hay creyentes carnales, sí. Cuando leemos Corintios, eso es uno de los aspectos bien obvios que logramos notar y poder ver qué pasó entonces que el apóstol de la Iglesia Cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo, que recibió las doctrinas de la dispensación de la gracia, el mensaje de la gracia, el misterio, para con nosotros, que él lo recibió de Cristo, tiene mucho que decir y tú y yo tenemos que estar muy pendientes a ello. Vamos a buscar nuestras Biblias y recordándote que también tenemos el canal de Spotify de estudios en audio y lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y otras fuentes que llevan a cabo y reproducen episodios de diferentes tipos que hay. Mucha gente le gusta, he notado que a muchas personas les gustan los podcasts que tienen que ver con eventos de actos criminales, que hayan sucedido en diferentes partes del mundo y cómo sucedió lo que sucedió, las investigaciones, gente que le gusta esa línea. Otros, pues, novelas, misterios, y entre otras cosas. Hay de todo, pero este es un podcast de estudio de la palabra del Señor de una manera dispensacional para esta dispensación de la gracia. Hemos sido claros en ello desde el principio y lo reitero y lo repito por si acaso, porque si alguien quiere saber un poco más del trasfondo de por qué estudiamos la palabra de la manera que lo estudiamos, sepa de dónde provienen estas cosas. Y vienen de la palabra de Dios. En Corintios, en Primera de Corintios, vamos al capítulo 11. Y hoy vamos a dar por terminado esta serie. Y quiero ya anticipar que el próximo episodio, si el Señor lo permite, va a ser el episodio que preparé junto a mis dos hijas, donde vamos a seguir hablando un poco más de nuestra jornada de duelo, nuestra jornada de luto, debido a la partida de mi esposa cuando comenzó este año 2025. Que quede en récord
porque la grabación queda para la posteridad y la gente tenga un contexto de por qué yo estoy diciendo lo que digo. En 1 Corintios, el capítulo 11, dice, en parte, vamos a buscar aquí en el versículo 17. Vamos al versículo 17. Aquí vamos a encontrar algo bien interesante. Dice el apóstol Pablo, hablando a los de Corintios que tenían un comportamiento, aunque él se dirige a ellos como hermanos, el comportamiento de ellos no era precisamente como de hermandad cristiana. Había desórdenes, había divisiones. Y él va a hablar sobre esto. Pero nosotros tenemos que ir mirando lo que estamos estudiando en el contexto de hoy, en el contexto de tu vida y de la mía, de tu familia, mi familia, de tu iglesia y de mi iglesia. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué alabarlos. O sea, es otra manera de decir, no tengo algo bueno que decir de ustedes con relación a esto que va a venir a continuación. Dice la segunda parte de este versículo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En vez de reunirse con una intención correcta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla sobre esto. Vamos a ver si mal no recuerdo. En Colosenses el capítulo 2, vamos a ver si es en el capítulo 2. Si no es ahí, vamos a buscar qué pasa en el capítulo 3, porque sé que está por aquí cerca, que son unas instrucciones muy específicas para ti y para mí. Dice de la siguiente manera. Dice el capítulo 3, el versículo 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿En dónde recae la responsabilidad de hacer morir lo terrenal? El Señor está diciendo que nosotros hagamos morir esa parte. Ya el Señor, cuando creímos en Cristo, nuestro viejo hombre quedó crucificado, pegado del madero, porque el Señor nos sustituyó a ti y a mí en la cruz. Él murió, así que nosotros morimos. Él resucitó, así que nosotros hemos resucitado y tenemos vida nueva en Él. Consideremos esto, pero cuando Él da esta instrucción de hacer morir, se dirige a ti y a mí. Le está hablando a los de Colosas, en este caso estoy en el capítulo 3 de Colosenses, por si no lo había mencionado. Y dice, haced morir pues lo terrenal es lo carnal, lo del viejo hombre. En vosotros, haced morir lo terrenal en vosotros. Y mira lo que dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, mira lo que va a causar esto. Y sabemos que viene, la ira de Dios va a venir, ¿verdad? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Se está refiriendo a aquellos que no han creído. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Aquí está haciendo una comparativa de antes y después. El antes y después de la vida de una persona que antes de haber creído y después de haber creído. Antes de haber sido reconciliado, después de haber sido reconciliado, antes de haber sido adoptado como hijo de Dios, ahora que somos hijos de Dios por haber creído en Cristo. El cambio es radical, enorme, grandísimo, extraordinario y maravilloso, y por eso damos gracias al Señor. Dice, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, cuando estábamos en eso. Versículo 8. Pero ahora, y ese pero ahora es otro punto de contraste. Miren lo que era antes, pero consideren lo que es ahora en Cristo, en esta novedad de vida, en esta nueva criatura en Cristo. Pero ahora dejad también, porque mencionó una lista anterior, ahora va a seguir ampliando la lista de cosas que tú y yo tenemos que estar pendientes, que no se manifiesten en nuestras vidas. Se podrían manifestar eventualmente si hay un descuido, pero se puede trabajar en ellas si el Señor con su Santo Espíritu y su poder, el poder de Dios que actúa en nosotros, que es su Santo Espíritu en nosotros, y también la obediencia a su palabra, podemos ver cambios grandes. Esta gracia transformadora, este avance
en lo que también se llama santificación. Hemos sido declarados santos al haber creído en Cristo, porque Cristo llevó a cabo la obra perfecta en la cruz y fue el sacrificio que el Señor recibió con agrado. Ninguno de nosotros pudo haber agradado a Cristo y el no morir en la cruz, o a Dios, habiendo ido cualquiera de nosotros a la cruz, porque somos pecadores, pero Él nunca pecó. Pero ahora en Cristo somos santos. Pero hay un proceso de santificación, que nuestra vida va a ser transformada a un carácter más parecido al de Cristo, a una vida alineada a la voluntad que Dios quiere para ti y para mí, siendo ahora creyentes. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí sigue la lista, esté pendiente. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En el versículo 9 continúa, no mintáis los unos a los otros, porque eso es gran terreno también para crear divisiones y contiendas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, se supone que ese viejo hombre quedó liquidado, muerto. Y hemos sido libertados del pecado, como dice Romanos el capítulo 6. Así que hay una gran diferencia en contraste entre una persona que es salva y creyente versus cuando nosotros no éramos salvos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que se nos hacía muy fácil ser carnales, desordenados, pero ahora en Cristo nuestras instrucciones son distintas. Y lo que el Señor nos está pidiendo no es imposible de alcanzar. Y Él da tanto el querer como el hacer. Ahora queda la voluntad nuestra. Si queremos llevarlo a cabo, si queremos prestar oído y queremos poner en acción, en práctica, lo que el Señor nos está dando como instrucciones para proteger el cuerpo de Cristo, para nuestra salud espiritual, no tan solo individual, sino corporativa, de una congregación, de relaciones interpersonales, sobre todo entre creyentes, porque no podemos esperar estas cosas de una persona que no ha creído. Esto se le está hablando a creyentes, a cristianos, a hijos de Dios, a gente reconciliada con Dios, justificada por Dios, por medio de haber creído en Cristo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido, porque te quitas un vestido, pero te revistes de otro. No puede ser lo que estaba antes. Siempre está ese contraste, el antes y el después. Y revestido del nuevo, o sea, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, de Dios, y Pablo habla en Efesios, sed imitadores de Dios. También dice ser imitadores que seamos imitadores de Él como Él de Cristo. Ahí está la clave de ese versículo. Si lo dejamos simplemente, vamos a ser imitadores de Pablo, estamos dejando fuera una parte muy importante. Y ahí se crea un terreno para que la gente cuestione y diga, ustedes están poniendo demasiado alto al apóstol Pablo. No. Le damos honor a quien honor merece y crédito a quien crédito merece, ¿verdad? Y reconocemos a los que trabajan entre nosotros, como el mismo Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Pero estamos recibiendo instrucción de parte de Cristo, resucitado y glorificado. Ese es el punto que no debemos olvidar cuando tú y yo estamos estudiando estas cartas de Pablo. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, quien nos rescató, y por medio de Él y su obra tenemos perdón de pecados, vida eterna, reconciliación, somos embajadores, somos soldados. Prestemos mucha atención, nos está diciendo cosas importantes. Y estamos hablando del tema de la división, porque existen divisiones. Puede que no haya ninguna en este momento, pero anticipa que eventualmente puede que surja uno. Por razones que sean. El mismo en Gálatas, el capítulo 5 dice, si se van a morder, cuiden que no se devoren, ¿verdad? Que no puede haber, ¿verdad? La escritura dice, airaos, pero no pequéis, que no se nos vaya la mano. Siempre esto puede surgir si se lleva dentro de un marco de amor, del amor bíblico, del amor como fruto del Espíritu, que es el primero en la lista, que también está en Gálatas, el capítulo 5, versículos 22, 23, por ahí, si mal no recuerdo. Cuando estamos pendientes a esto, vemos que el Señor está presentando ante nosotros todo su arsenal de herramientas, de
de piezas que podemos utilizar para llevar a cabo y ser victoriosos en la vida que Él quiere que tú y yo llevemos. Notemos esto, no nos está lanzando un imposible. Lo que nos está dando son direcciones porque Él sabe que nosotros lo podemos llevar a cabo. Si somos obedientes, si nuestra fe está firme en el Señor, si estamos dispuestos a renunciar a nuestras cosas nuestras para que sea Él glorificado y exaltado en nuestras vidas. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Renovando es que se va haciendo nuevo, ¿verdad? Es como una acción continua. Y como también nos envía a que tengamos una mente renovada, que pensemos distinto. Si pensamos bien, o sea, bíblica y cristocéntricamente, nuestras vidas se van a alinear a la voluntad de Dios. Si pensamos mal, si tenemos mala doctrina, nos vamos a meter en problemas. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso es bien importante estudiar la Escritura y estar llenos de la palabra y hablar la palabra entre nosotros y edificarnos con ella. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Él es nuestro comandante en jefe y su presencia está en nosotros. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Mire el contraste que hace ahora de la lista anterior de cosas muy negativas y terribles a esto. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y como me dice mi nieto de 3 años, de longanimidad, porque no lo puedo decir correctamente, una palabra muy grande, pero él sabe que existe la paciencia y la longanimidad. Aunque usted no lo crea, yo le enseño esa palabra y él la repite. Y estamos tratando de explicarle estos aspectos juntos, la paciencia y la longanimidad, y ahora soy yo que no sé cómo pronunciarlo, van de la mano. Van de la mano porque representan un aspecto bueno del carácter del creyente que fomenta la paz, la unidad y va eliminando grandemente la discordia, la pelea, la contienda. El Señor, todo está ahí por alguna razón y las palabras significan algo. Y el fruto del Espíritu está ahí para que nosotros dejemos que salga y se vea y bendiga a otros, pero bendice a nuestra vida primeramente. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándonos, porque está la versión Reina Valera del 60, la Biblia que estoy leyendo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, y a veces lo hay. Y las contiendas a veces y las diferencias entre unas personas y otras, a veces duran unos días, a veces unas semanas y a veces hasta unos cuantos años y van moviéndose sin resolverse. En las congregaciones, como también sucede en las casas, en los hogares, en las familias, y puede suceder en una organización sin fin de lucro, un partido político, un equipo deportivo. Tú tienes unas personas coexistiendo y compartiendo a veces por años sin hablarse. Es una contradicción, pero se da. En un ambiente con unas instrucciones claras, que estamos leyendo solo algunas que el Señor nos da. Estamos leyendo esto y suceden estas cosas ante nuestros ojos y a veces uno mismo puede ser parte de eso. Y decir, sí, es que estamos juntos, pero yo mantengo una distancia prudente entre aquella persona y yo, porque pues me hizo esto una vez, o tuvimos una discusión, pero no se ha resuelto. No se ofrece el perdón, no se pide el perdón, porque es bien fácil siempre nosotros pensar que nosotros somos las víctimas y los que fuimos abusados, los que fuimos maltratados, pero nunca pierda de perspectiva que tal vez tú y yo somos el villano en la película de alguien. Otra persona de allá nos ve con ojos raros y piensa que nosotros somos los malos de su película y no nos soportan. Pero todo esto no glorifica al Señor. Tenemos que atenderlos porque la vida del cristiano es totalmente distinta a la vida del mundo, a la cultura humanista relativista del mundo, a la cultura egocentrista y narcisista que existe hoy día en el mundo.
Nosotros, las reglas de juego de nosotros son distintas que se nos han establecido y el Señor ha querido proteger este documento, su palabra, por siglos, para que nos llegue a ti y a mí en este segundo que estamos compartiendo esta escritura y disfrutarla. Cuando uno la lleva a cabo, se da cuenta uno de decir, oye, funciona. Con razón el Señor me dijo que hiciera esto. Pero uno se pone testarudo, uno deja que el orgullo se entremeta y no permita que uno dé los pasos correspondientes, porque uno no quiere lucir como que es débil, uno no quiere parecer que perdió, porque todo el mundo quiere ganar, pero tenemos que prestar oído a lo que el Señor nos está diciendo. Es muy poco lo que tú y yo tenemos que decir al respecto. Realmente aquí lo que importa es lo que el Señor tiene que decir por medio de su palabra. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, y digo esto en el mejor sentido de la palabra, Él nos saca esto en cara y tiene todo el derecho a hacerlo, porque en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Él dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si el Señor perdonó todos nuestros pecados, que son terribles y horribles, ¿cómo nosotros asumimos esta posición y esta postura de altanera y prepotente de decir, pero yo no voy a perdonar? Eso no hay cómo perdonarlo. Pero me disfruto y me deleito y alabo al Señor en los cánticos y digo, Señor, gracias por perdonar mis pecados, gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber sido sepultado, resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, porque yo no merecía, tu gracia es maravillosa, tu misericordia es maravillosa. El Señor te dice, pero así como yo te perdoné, perdona que no, tú no sabes lo que esa persona me hizo, no me pidas eso, Señor. Dime tú si el amor de Dios no es grande y la paciencia amorosa de Dios es enorme. Dios tiene todas las razones para borrar esto, eliminar todo y empezar en cero. Y aquí no ha pasado nada. Pero qué bueno que ese no es el plan que Él tiene. Pero todos los días le damos razones para que Él se defraude y se frustre de nosotros por no obedecer, por no hacer caso. Porque no podemos decir que es por ignorancia. Ya hemos sido informados, ministrados por la palabra de Dios. En muchas ocasiones hemos recibido estos mensajes. Pero tenemos que decidir de una buena vez qué vamos a hacer. Porque no es cuándo. El cuándo es ahora. Tengo que hacer un análisis. ¿Qué me está reteniendo? ¿Es mi orgullo? ¿Es que no quiero parecer que estoy cediendo? Que no se malinterprete que realmente a mí fue que se me hizo el maltrato. Y el otro es el que tiene que venir donde mí. Si hacemos eso, pasarán años y el asunto no se resolverá y iremos ante la presencia del Señor con muchos cabos sueltos, con asuntos que no se dilucidaron, que pudieron haber sido pie para que alguien alabara el nombre del Señor, para que vidas fueran restauradas, relaciones restauradas, que alguien dijera, bendito sea el nombre del Señor, aquí ha sucedido algo maravilloso. Pero nosotros, con nuestra actitud y desobediencia y rebeldía, pues entonces hemos evitado las cosas, pero no por ignorancia, lo sabemos, pero tenemos que analizar estas cosas. Y cómo nos vemos tú y yo en estos asuntos, si somos, ¿verdad? Si estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, bíblica y cristocéntricamente hablando. Dice el versículo 14, estamos en el capítulo 3 de Colosenses, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor cubre multitud de pecados. El amor une, no desune. El amor como fruto del Espíritu. Y dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos la capacidad de hacerlo, de amar, de pasar por alto, así como Dios pasó por alto muchas cosas nuestras, si no, nunca no hubiese podido salvarnos. No que Él está minimizando el impacto del pecado, Él no negocia eso,
Es el amor que Él tuvo para ti y para mí, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Pues ahora nos está diciendo que tiene ese amor, nosotros lo tenemos para poder repartir a los demás. Y en las divisiones, fomentar un cambio de atmósfera enorme, donde las cosas se restauren y no se lastimen. Se lastima la obra del Señor, se lastima las relaciones personales, se afectan los proyectos, la obra de Dios se entorpece, el enemigo hace fiesta porque le hemos dado espacio, una fisura en la pared de nuestro carácter espiritual. Y la Escritura dice, ni deis lugar al diablo. Cuando dice eso, es que hay posibilidad que nosotros le estemos dando lugar al diablo. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué dice ahí? Que no lo dice, pero lo está diciendo. Saludo a mi querido hermano Berto Martínez, que le gusta citar mucho eso. Lo que está diciendo es que nosotros podemos ser el ente que le da pie a que el enemigo entre y haga estragos y cause un caos entre personas, y las divisiones a veces son épicas, increíbles, potencialmente dañinas, y nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con esto. Dice, y la paz de Dios, que la paz de Dios, si está presente, la paz es antídoto para las divisiones, la paz de Dios, gobierne, o sea, mande, que esté como regente, ¿verdad? Presente activamente, que domine. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero que dice el 16, ya que estoy en la vecindad, la palabra de Cristo, o sea, la palabra de Dios, more en abundancia, o sea, no poquito, sino bastante en vosotros, porque si sabemos las instrucciones, entonces hay un cambio de pensamiento que se convierte en un cambio de acción, de actitud, de comportamiento. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en vez de estar peleando en contiendas y divisiones. En su lugar deberíamos estar haciendo esto, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire qué clarito está eso. El versículo 17. Y todo lo que hacéis, todo lo que llevemos a cabo ahora como hijos de Dios, sea de palabra o de hecho, de lo que hablemos o lo que hagamos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si brincamos más adelante en el versículo 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, que es la actitud correcta, no siendo hipócritas, sino genuinamente. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, no para agradar a la gente por llenarle los ojos a alguien, genuinamente para que el nombre del Señor sea exaltado y las vidas sean edificadas y bendecidas. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, causa y efecto, porque no hay acepción de personas. Regreso a 1 Corintios, el capítulo 11, en el tiempo que nos queda. Qué claro es la palabra, ¿verdad? Aquí no hay que hacer mucha teología. Aquí siempre volvemos al fundamento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si tenemos graves dificultades para llevar a cabo y ser obedientes a la voluntad del Señor, que ahora en la gracia podemos llevar a cabo, tenemos la libertad de hacerlo, no nos tenemos que sentir como, por ahí Dios me está obligando, y esa actitud no es la correcta. Es que ahora, al ser salvos y reconciliados,
y ser agradecidos a Dios, la gracia nos da una libertad maravillosa de querer hacer las cosas. Dios no me tiene que obligar, yo quiero hacerlo. ¿Cómo no habré de hacerlo si Él ha hecho tanto por mí y me salvó cuando no tenía que hacerlo? Y ahora puedo porque tengo el Espíritu de Dios en mí, como tú lo tienes en ti si has creído en Cristo como Señor y Salvador. El potencial para llevarlo a cabo, y voy a utilizar un término que se usa mucho últimamente, con cierto cuidado, lo quiero poner en el contexto bíblico. El empoderamiento que tenemos ahora, pero es el poder de Dios, ¿verdad? Manifestándose en nosotros, nos capacita para poder llevar a cabo lo que el Señor nos dice que hagamos, y lo hacemos con gozo y alegría. La ley no, la ley te condenaba, y la ley que nos decía, lo tienes que hacer, no lo puedo hacer, condenado. Pero en la gracia que tenemos salvación, tenemos libertad. Y queremos alabar a Dios. Y queremos obedecer a Dios. Y queremos bendecir a los demás. Y la vida de nosotros es menos uno y más los demás. Así debe ser. Y es progresivo. Recuerden que Filipenses capítulo 1 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. O sea, la va llevando a cabo y completando hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos con Él. Pero está sucediendo en este momento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice el versículo 17 en 1 Corintios, el capítulo 11, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En vez de congregarnos para el bien, para gozarnos de vernos, para estar contentos de llevar a cabo la obra del Señor como colaboradores de Dios e hijos de Dios, nos reunimos para la contienda, para la pelea. Lo convertimos en un ring de boxeo, en una arena de coliseo romano para destrozarnos, para entrarnos a golpes, espero que no sea físicamente, pero sí espiritualmente, de actitudes. Nos golpeamos, nos laceramos, nos lastimamos, nos ofendemos. Dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, o sea, le llega a él como el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, pero también como un hermano preocupado por la salud y el bienestar de las congregaciones según se fueron sembrando y iban creciendo. Oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo, porque es preciso, y esta parte parecería ser una contradicción, pero no lo es, si vemos el contexto. La Escritura dice que no haya divisiones, porque en las divisiones se ve la carnalidad. Pero cuando hay divisiones, hay algo que sale ahí que es positivo. Y tú dirás, pero ¿cómo va a hacerlo? Vamos a leer ahora. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Sabes lo que significa la palabra disensión? Disensiones. Significado bíblico, dice aquí la búsqueda en Google. Y recuerden, esto siempre hay que revisarlo para ver si está bien o no. En la Biblia, las disensiones o discordias se refieren a conflictos, disputas, divisiones y falta de acuerdo entre personas o grupos. Se consideran obras de la carne y frutos de un espíritu no controlado por Dios, llevando a la división y al alejamiento de la unidad cristiana. Tenemos que estar de acuerdo con esa definición. Pero el término disensión, lo que dice aquí, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Pero espérate, ¿es bueno que haya divisiones o no? ¿El Señor no quiere divisiones o sí quiere? Vamos al contexto, no hemos terminado de leer. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son maduros, los que son creyentes, los que están obedeciendo. Recuerdan lo que dice en Romanos, que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En las divisiones surge la carnalidad de algunos, pero surge la madurez de otros. Está el pacificador. Está el que vamos a sentarnos a hablar. Yo una vez tengo que hacer esta misión. Me dio un coraje enorme con una persona de la iglesia. Después nos llevamos bien.
Pero en ese momento, ese día, yo de verdad, hay una frase puertorriqueña y siempre hago esta aclaración porque sé que nos están viendo en otros lugares. Me salí por el techo y me molesté y alcé la voz y vino un hermano de la iglesia, una persona mayor, una persona de un carácter muy suave. Era lo que yo necesitaba en ese momento. Y vino donde mí y me alejó de la situación para que, en inglés llaman de-escalate, que no escalara más, sino que fuera bajando el diapasón. Sobre todo a mí, porque la otra persona estaba tranquila, pero yo estaba sumamente indignado. Realmente no tenía razón para. Sí, yo podría decir, no me gustó lo que dijo, no me gustó el señalamiento, la opinión, lo que haya dicho. No era causa para yo realmente, no era motivo suficiente para yo molestarme como me molesté. Sentí, lo tomé a personal. Y este hermano me llevó aparte y poco a poco me calmó. Y él, voy a tener que recordarle que me ayudó. Voy a tener que ir donde él, no digo su nombre, ¿verdad? Porque no está aquí para hacer su expresión. Pero me pasó y fue de bendición para mi vida que haya alguien que te calme. Una de las personas que me estabilizaba mucho, que el Señor utilizaba mucho grandemente en esto, era mi esposa Elga, cuando yo venía con ciertas frustraciones del ministerio, porque no todo fluye a veces como uno quiere, pero no siempre quiere decir que uno tiene la razón. Y ella pues tenía la calidad de escucharme y después venía y traía el balance y me presentaba ángulos que yo no había visto. Recientemente me pasó con un hermano que también es parte de esta comunidad de Grace 21. Y pues ya yo no soy el pastor de la iglesia, así que se quedan ciertas cosas ahí pegadas de uno por uso y costumbre que yo tengo que recordarme que ya yo no estoy en cierta posición. Yo estaba observando unas cosas, fíjate, no era tanto de la gente, era más bien a nivel de la estructura, ¿verdad? De cosas que hay que arreglar en la iglesia. Y eso me estaba ya molestando un poco. Y este hermano me dice, te estás fijando en lo malo, pero aquí están pasando cosas buenas. Yo le digo, hermano, que el haberme dicho eso, casi de inmediato, algo pasó dentro de mí que bajó. Me puso en tiempo y espacio, el Señor utilizó a este hermano para yo calmarme. Porque y esto es una cosa que yo también te la comparto a ti, uno no puede estar peleando por cada cosa que se mueve. Hay que saber escoger nuestras batallas y tener en prioridad lo que es prioridad. Pero uno no puede estar indignándose por cada cosa porque no vas a tener gozo. No se va a manifestar el gozo. Se va a tirar uno por un camino de indignación, de frustración, de coraje, de tantas cosas negativas que no glorifican al Señor y no edifican nuestras vidas y menos la de los demás. A mí me ha pasado. Posiblemente a ti te ha sucedido. Pero cuando damos paso a la voluntad de Dios, a la paz de Dios, al amor de Dios, a su gracia, pero en acción. O sea, no gracia con el concepto tan maravilloso que es, sino gracia en la práctica. Gracias con pies moviéndose. Una gracia evidente. Entonces las divisiones se van eliminando por causa y efecto. Porque estamos dejando que sea el Señor que intervenga y se manifieste y Él prevalezca. La paz de Dios gobierne, no gobierne nuestras actitudes. Dice, así que cuando suceden estas cosas negativas, aquí la palabra está diciendo que es bueno que pase porque van a surgir los aprobados, dice la Escritura. Aquí está llamándome mi hija, le tengo que decir algo rapidito. Élica, estoy grabando ahora mismo. Te devuelvo la llamada ya mismito. No te tienes que disculpar. Lo voy a dejar grabado para que los hermanos sepan que yo brego. Tú sabes que te amo. Dios te bendiga mucho. Ok, bye. Bueno, no lo voy a editar, lo voy a dejar así, porque así pasó.
Esta es mi hija menor, que recientemente cumplió años, y que Dios la bendiga a ella y a mi otra hija. Y como le dije, en el próximo episodio, si no lo permite, ustedes los van a conocer. Muy bien. Dice el versículo 20, estamos en 1 Corintios 11. Cuando pues os reunís, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, uno tiene hambre y el otro se embriaga. O sea, el llevar a cabo la cena del Señor y el significado del pan y el vino es recordando un memorial de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz y su sepultura y resurrección, pero también es un recordatorio de su regreso. Pero esta gente estaban, pues, algunos estaban pensando, qué bueno, porque yo tengo hambre, deja comer pan, y otros querían tomarse el vinito. Así que había un desorden, básicamente, de lo que está sucediendo, y eso nos estaba ayudando, fomentando un ambiente de unidad entre ellos. Dice el versículo 22, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Porque aquí está el asunto de las divisiones, que surge un menosprecio, una falta de aprecio a la obra de Dios, al cuerpo de Cristo, a su voluntad, a su instrucción para contigo y para conmigo, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo. No hay motivo, no había motivo para alabarlos a ellos, porque ellos estaban teniendo una serie de divisiones muy, pero muy fuertes dándose entre ellos. Ya estoy por terminar. Este tema, pues obviamente lo voy a tener que revisitar en el futuro. Voy a aprovechar ahora mismo que mi hija Elika, pues, se había comunicado conmigo. Ella me había enviado algo recientemente, déjame ver si lo puedo encontrar. Discúlpame que aproveche este momento, pero debe estar por aquí cerca, no sé por qué se me desapareció. Aquí está. Vamos aquí, vamos a... Y fue unos textos que ella me compartió. Por ejemplo, en el Salmo 141:3. Esto es según una de las versiones que hay de la escritura. Deja aprovechar que yo tengo la Reina Valera. Y así entonces mantengo una consistencia. Y voy al Salmo 141. Vamos al Salmo 141. Tú lo vas buscando, yo lo voy buscando. Es tan grande este libro que paso las páginas y todavía no he llegado. Dice el Salmo 141, el versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Cuando sabemos lo que dice en Santiago, que la lengua puede ser causante de un incendio que arrase con todo, y nuestra lengua de nuestros labios pueden salir bendición, pero también puede salir maldición. Tenemos que tener cuidado, por eso es importante la madurez espiritual y conocer la palabra de Dios. Otro texto que me envió, o más bien una frase, dice, porque esto lo vio en la iglesia de Odessa, que es la iglesia que se visita allá, ellos están en Florida, y esto fue parte de lo que compartió el pastor Rey. Saludo a él. La actitud con la que tú entras al servicio los domingos determina lo que tú te llevas del servicio los domingos. Voy a repetir esto, es bien importante. La actitud, en inglés llaman el demeanor también, ¿verdad? La actitud con la que tú entras al servicio los domingos determina lo que tú te llevas del servicio los domingos. Y a veces uno puede estar presente físicamente durante todo un servicio en la iglesia y la mente estaba en otra cosa. Y ni si recuerda los textos bíblicos, no se hacen anotaciones, no se capta el mensaje central, no se aprende la escritura, y ya tan pronto se salió del edificio, ya la persona salió como entró. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con esto. En Filipenses, el capítulo 2, Filipenses
está por allí ahorita, ¿verdad? Filipenses, el capítulo 2. Ya estoy casi ahí. El versículo 3. Dice, nada, y nada es un absoluto, recuerdan, nada es nada. Es un non-negotiable, es un no negociable. Nada hagáis por contienda o por vanagloria para exaltarse uno mismo. Y hoy día que es tan difícil porque se vive una vida con estas redes sociales, un narcisismo superlativo que se está manifestando en mucha gente. Nada hagáis por contienda, o sea, por pelea, por división o por vanagloria. Antes, ¿verdad? Porque el Señor saca eso y pone otra cosa en su lugar. Antes bien con humildad, y esa humildad también viene como fruto del Espíritu, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es un mensaje contra cultura, porque la cultura dice que seamos orgullosos, y soy orgulloso de mi país, y orgulloso de mi familia, orgulloso de tal logro, y orgulloso. Yo todavía estoy buscando en la Biblia donde el orgullo está bien presentado, porque a mí me parece que el orgullo fue lo que tumbó y se autodestruyó y se autoderrotó Lucifer, que ahora lo conocemos como Satanás, por esa prepotencia, el orgullo. Pero nosotros usamos esa palabra a mansalva. En el idioma en inglés se usa mucho el término proud, y uno dice I'm proud of you, pero yo creo que uno lo que realmente quiere decir es estoy contento por ti, estoy alegre por ti, estoy satisfecho por ti. Pero utilizar la palabra orgullo, cuidado cómo se utilice, ¿verdad? No sé, hay que jugar con eso, simplemente un pensamiento. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, importante, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y dice si no me equivoco, en 2 Corintios capítulo 5, donde dice que ya no vivamos para sí, que ya no viva para sí, sino para aquel que nos llamó. Ya no vivimos para nosotros, vida egoístas, con todo para este lado, y los demás están mal. No, cuidado, tengamos cuidado con esto. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Otra de las cosas, de los detalles que mi hija me compartió, la iglesia debe ser el sitio donde los que son maltratados e ignorados en el mundo se sientan amados y bienvenidos. Y si entran y ven la contienda, la persona va a decir, yo no necesito esto, yo tengo bastante de esto en mi casa, yo tengo bastante de esto en mi trabajo, tengo bastante de esto en mi comunidad, en mi país. Yo pensé que aquí yo iba a encontrar otra cosa. Me dijeron que fuera a la iglesia, que buscara de Dios. Y entro y ¿qué veo aquí? Me voy. La persona se va. Voy a repetir esto. La iglesia debe ser el sitio donde los que son maltratados e ignorados en el mundo se sientan amados y bienvenidos. Tienes razón. Y vamos a Juan, el capítulo 13, esto es de los evangelios. Juan, el capítulo 13, por poco lo encuentro del primer golpe. Versículos 34 y 35 dice así la palabra del Señor. Y Él está hablando a los discípulos, y le está hablando realmente, ¿verdad? Sabemos que estaba ministrando a Israel, a la nación de Israel. Pero también esto lo podemos encontrar en el capítulo 5 y en otros versículos más. El contexto está, si algo se repite consistentemente en la Escritura, prestemos mucha atención a ese énfasis que el Señor da. Dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y lo demostró, el Señor lo demostró con su sacrificio en la cruz. Que también os améis unos a otros. Voy a repetir, un mandamiento, una directriz divina nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, o sea, que son míos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y será un amor evidente, será un amor que bendiga, será una luz que irradie en medio de una oscuridad, de una división, de una contienda. He querido traer este tema en estos varios capítulos por la relevancia, la importancia y espero que sea de bendición para tu vida, como lo es para la mía, porque yo tengo mucho que reflexionar en esto. Y espero que si tú crees que alguien más debe saber esto y se puede beneficiar, pues a confianza, comparte los episodios con otros, dale likes y suscríbete. No lo digo con la frecuencia que debería, porque debería salir natural, pero lo digo y lo recuerdo para que el canal siga creciendo, que ahora ya en estos días básicamente ya estamos cumpliendo 2 años de este canal, ya tenemos 5 años de Spotify, de llevar a cabo Grace 21, y gracias a mis hijas que me motivaron grandemente y a mi esposa que ya está con el Señor a llevar a cabo estos esfuerzos que son, y espero que sean de gran bendición, que exalten el nombre del Señor y bendigan a muchas vidas. Gracias siempre por tu tiempo, por tu paciencia, por estar ahí para con uno, pero también caminamos juntos esta jornada bíblica en esta comunidad digital, bíblica digital, que es Grace 21, gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga muchísimo.